Si quieren, empezamos. ¿Eh? Bueno, si están todos conectados, entonces le damos las buenas tardes a todos. Agradecemos que estamos acá en este recinto de la universidad y vamos a dar comienzo al panel de especialistas, el número 3, nuevos abordajes del patrimonio, aplicaciones y desafíos actuales del patrimonio. Están Mauro García Santa Cruz, Juan Loguso, Graciela Moretti, Norberto Feal y Lisa Ariazu. No sé quién quiere empezar, si no, yo tengo preguntas para todos. Bueno, entonces con Mauro vamos a empezar. Sobre el cambio climático y patrimonio, la pregunta es, en un contexto global donde el cambio climático es una de las mayores amenazas para el patrimonio cultural, ¿qué medidas y estrategias considera clave implementar para mitigar estos riesgos en el ámbito local? ¿Y qué experiencias exitosas de adaptación o resiliencia ha observado? Tu pregunta, Mauro. Perfecto, muchas gracias. Antes de poder responder la consulta específicamente, me gustaría hacer un breve comentario referido al contexto que nos convoca en esta oportunidad, teniendo en cuenta que, como fue mencionado en distintas conferencias y paneles especialistas durante el día de ayer, la Carta de Venecia fue aprobada en 1964 y, por supuesto, responde a los desafíos de esa época. Para ponernos en contexto, en ese momento todavía no se hablaba de desarrollo sostenible o de cambio climático, y fue recién en 1987 cuando se publica el informe Nuestro Futuro Común, donde se define el desarrollo sostenible como aquel que permite satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades. En ese momento, el desarrollo sostenible se entendía a partir de tres dimensiones, que eran la dimensión económica, la dimensión social y la dimensión ambiental, y fue recién a principios del siglo XXI que CGLU y UNESCO propusieron que la cultura fuera considerada como la cuarta dimensión del desarrollo sostenible. Sin embargo, nos parece que es oportuno destacar que existe una idea común entre la Carta de Venecia y el desarrollo sostenible, que es la importancia de los valores humanos y la salvaguarda del patrimonio para las generaciones presentes y futuras. Y en ese sentido, voy a citar brevemente un pasaje del preámbulo de la Carta de Venecia que dice que la humanidad, que cada día toma conciencia de la unidad de los valores humanos, los considera como patrimonio común y de cara a las generaciones futuras se reconoce solidariamente responsable de su salvaguarda. En ese sentido, me parecía interesante plantear este diálogo entre un documento escrito en la década del 60 y lo que ha sucedido luego en la década del 80 con la definición de desarrollo sostenible y también con la creación, por ejemplo, del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, creado en 1987, o de la primera COP, Cumbre del Clima de Naciones Unidas de 1995. Y en ese sentido, ICOMOS fue uno de los pioneros en comenzar a coordinar actividades con profesionales de distintos países a partir de la creación de grupos de trabajo específicos en estas temáticas y también de comités científicos internacionales. ICOMOS cuenta con un comité científico internacional sobre energía, sostenibilidad y cambio climático, y con dos grupos de trabajo, uno sobre desarrollo sostenible y otro que originalmente se llamaba Patrimonio y Cambio Climático, y desde hace algunos años pasó a denominarse Grupo de Trabajo en Acción Climática. Y ahora sí, poco acercándonos a la respuesta a sus consultas, este cambio en la denominación del grupo de trabajo, por supuesto, responde a poder identificar eh, las necesidades de cada época, porque es distinto hacer un análisis únicamente cuantitativo del cambio climático a poder, luego de haber hecho un diagnóstico, sí, poder proponer acciones concretas que permitan mitigar los efectos del cambio climático, tanto sea a nivel global como a nivel local. En todo caso, la respuesta sintética a la consulta sería que es posible proponer estrategias de adaptación y mitigación frente a los efectos del cambio climático que permitan al mismo tiempo la protección y la salvaguarda del patrimonio cultural y del patrimonio natural.
Y como experiencia ICOMOS Argentina, junto con distintas universidades y otras asociaciones, hemos organizado una serie de actividades de formación en estos temas desde el 2019 hasta la fecha, y también distintos seminarios, encuentros y jornadas para propiciar el encuentro y la presentación de buenas prácticas en esta cuestión de patrimonio y acción climática. No quiero extenderme más, en todo caso luego podemos volver a estos temas si les parece oportuno. Muchas gracias, Mauro. ¿Podemos continuar con Juan? Sobre la participación comunitaria. La participación comunitaria es esencial en la gestión del patrimonio cultural. Desde su experiencia, ¿cómo se puede fortalecer el rol de las comunidades en los procesos de conservación y qué mecanismos o metodologías cree que son más efectivos para garantizar su implicación activa? Bueno, también muchas gracias por este espacio, un poco también alguna contextualización y conceptualización un poco para darle el marco a este tema, justamente porque desde la experiencia también me ha tocado participar en algunas cuestiones, pero sí quisiera recalcar que la participación comunitaria es esencial para la preservación y revitalización del patrimonio cultural. Las comunidades son las guardianas vivas de tradiciones, lenguas, saberes, prácticas que dan identidad y cohesión social. Cuando las personas se involucran activamente en la protección y promoción de su patrimonio, no solo aseguran la transmisión de estos valores a futuras generaciones, sino que también refuerzan su sentido de pertenencia. Eso es un poco para tomar como algo como introductorio y disparador. Pero a 60 años de la Carta de Venecia, es importante reflexionar sobre cómo ha evolucionado la relación entre las comunidades y el patrimonio cultural. La Carta de Venecia marcó un hito en la conservación de monumentos y sitios históricos, sentando las bases de los principios que guían la restauración y preservación del patrimonio tangible. Sin embargo, en su enfoque técnico y normativo no profundizó en la participación activa de las comunidades locales, un aspecto que ha cobrado creciente relevancia en las últimas décadas, y de hecho hay muchas cartas ahora actuales que la han reforzado. Y hoy, en cuanto a la metodología para incluir la participación comunitaria en la patrimonialización, no solo busca la conservación física, sino también fortalecer el vínculo social y emocional que las personas tienen con su herencia cultural. Para lograrlo, se propone una metodología participativa y colaborativa que coloque a la comunidad en el centro del proceso. Yo hice como un punteo de algunas cuestiones vinculadas a las cuestiones estas metodológicas que me decían en las preguntas. Por un lado, el diagnóstico participativo, que quiere decir involucrar a la comunidad desde el inicio, identificando los elementos culturales que consideran valiosos para ser preservados, a través de talleres, entrevistas, los mapeos cualitativos, donde las voces, mapas de actores, donde las voces locales guían también el proceso y ayudan a la reflexión y la valoración. El codiseño de estrategias de preservación. Las comunidades deben participar activamente en la creación de estrategias de preservación, decidiendo cómo gestionar su patrimonio de acuerdo a sus prioridades, lo que garantiza una adaptación local en lugar de imposición de modelos externos. Temas de capacitación y empoderamiento. Se debe capacitar a la comunidad para gestionar su patrimonio de forma autónoma, brindando las herramientas técnicas y culturales necesarias y sensibilizándolas sobre sus derechos culturales. El monitoreo y la evaluación participativa. La comunidad debe participar en la evolución continua de las estrategias implementadas, ajustándolas según necesidades que surjan y manteniendo el control sobre el proceso. Y por supuesto la divulgación y los resultados, y también retroalimentar experiencias e intercambiar con otras cosas donde se deba visibilizar el trabajo realizado mediante acciones comunitarias, también estos encuentros que refuerzan el sentido de pertenencia y orgullo cultural, promoviendo también la difusión del proceso y sus resultados. Este enfoque metodológico no solo garantiza la sostenibilidad del patrimonio, muy relacionado también a estos aspectos que Mauro mencionó, esto también podemos mencionar en la dimensión del patrimonio sostenible, ¿no? Garantiza la sostenibilidad del patrimonio, sino también refuerza el tejido social, permite que el proceso de patrimonialización sea un reflejo auténtico de la identidad comunitaria. El reto a 60 años de la Carta de Venecia es complementar su enfoque técnico con procesos más inclusivos que garanticen el protagonismo comunitario, y al hacerlo se transforma la patrimonialización en un proceso dinámico y sostenible
en el cual las comunidades no solo se sienten representadas, sino también empoderadas para decidir sobre su propia herencia cultural. Eso es un poco lo que quería como puntuar y reflexionar al respecto. En el caso particular, a nosotros desde la universidad, los trabajos de extensión universitaria en el territorio, me tocó trabajar en la problemática de un barrio histórico ferroviario, de los talleres ferroviarios de Tafí Viejo en Tucumán, donde también los trabajos de extensión, las investigaciones históricas se pusieron en juego al abordar la problemática en el territorio, en involucrarnos en las problemáticas del barrio. O sea, nosotros decíamos, bueno, este barrio es histórico, ¿cómo involucramos? Bueno, la escuela del barrio fue una vía para trabajar con los estudiantes ahí, a armar esos guías barriales que de alguna manera le contaban y llevaban a las familias de los ferroviarios algunas cuestiones que hacíamos en el territorio. Después también, ya con situarlos en la escuela para trabajar estos mapeos, ¿dónde identifican los problemas del barrio? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que no me gusta? Las herramientas también como el Kijus o esto que territorializan, digamos, ponen en estas QGIS, perdón, que ponen la georreferenciación de las problemáticas, también ayudan, y estos mapas que también generan que los mismos vecinos ayudan, digamos, visualizan gráficamente la problemática en el territorio, y después, bueno, si queremos que este barrio sea patrimonio, ¿están de acuerdo? ¿Cómo sería una normativa municipal? De hecho, bueno, a partir de esto, llevó como un corpus que permitió fundamentar una ordenanza municipal para declarar, por ejemplo, este barrio histórico de la ciudad de Tafí Viejo, una ciudad del Gran San Miguel de Tucumán, que en este momento, bueno, está la ordenanza que se promulgó y ahora se está elaborando justamente el plan de gestión y manejo para tener el barrio. Así que bueno, son estas cosas que también ponen esta reflexión en lo que uno puede tener en cuenta para involucrarse desde la comunidad. ¿Mm? De nada sirve, bueno, el patrimonio tangible si no está también la comunidad que lo sostiene que son justamente este recurso para el patrimonio es un verdadero recurso para el desarrollo local de una comunidad. ¿Mm? Bueno, seguimos. Yo acá por orden tengo a Graciela, que si estás, ya podemos entonces, sobre la aplicación de normativas relacionado con el contexto histórico de las intervenciones patrimoniales. Bueno, Graciela, teniendo en cuenta que la normativa de conservación patrimonial en Argentina tardó en desarrollarse en comparación con otros países y que a lo largo de los años se perdieron importantes conjuntos patrimoniales, ¿cuáles son las lecciones que podemos extraer para mejorar la implementación y actualización de las normativas actuales? ¿Qué medidas consideras necesarias para evitar que se repitan errores del pasado en la gestión del patrimonio? Sí, bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Y considero que una de las primeras medidas para poder revertir esta situación de esta falta de diálogo entre normativa, legislación y cartas doctrinarias, eh, fundamentalmente la difusión y la concientización a todos los niveles, desde abajo hacia arriba y desde arriba hacia abajo. Porque sin esta concientización o esta apropiación de cómo se debe intervenir, de cómo se puede trabajar en un bien patrimonial, es imposible llegar a un buen resultado. Ahí la pregunta realizada era, ¿cómo se puede revertir? Esa articulación es fundamental, que se conozca la legislación, pero no por imposición, sino que se difunda para que se pueda ver aplicada en resultados concretos. Que el propietario de un bien, por ejemplo, sea un privado o sea el Estado, vea que los beneficios son infinitos. No solamente un beneficio económico, sino el beneficio social. Y en ese sentido voy a hacer una relación a algo que comentó Juan recién. La semana pasada tuve la oportunidad de conocer el mercado de Tafí Viejo. Y realmente esa inversión pública que se hizo ahí está acompañada, por lo que pude vivenciar, por esa intención de los privados también
de apostar a esa renovación de ese patrimonio, pero como una semilla que se va a traducir al resto del barrio, al resto de la comunidad. Sin ese sentido de pertenencia, los lugares no van a poder, no van a poder tener esa razón de ser, por más que tenga una declaratoria un lugar. Si la comunidad no se ha apropiado del bien, no va a haber una ley que por imposición lo determine, y los profesionales que intervengan tampoco van a actuar de una forma positiva. Así que esa sería la primera parte de la respuesta: la capacitación, la concientización en todas las escalas. Bueno, muchas gracias, Graciela. Seguimos con Norberto. Arquitectura reciente. Bueno, ¿cómo considera que el patrimonio reciente puede contribuir a la identidad cultural de las comunidades actuales? ¿Y qué criterios propondría para su valoración y preservación en un contexto donde la arquitectura reciente no se considera patrimonio? ¿Qué tal? Bien, bueno, primero hago una breve aclaración que estar ocupando este lugar para mí es muy significativo, pero sobre todo porque yo no vengo específicamente de los aspectos técnicos de la custodia, de la valoración y de la restauración del patrimonio, sino que vengo del campo de la historia y de la crítica de la arquitectura. Así que mi respuesta va a ser desde este campo. La dividimos en dos partes, ¿no? La pregunta, por un lado, como dice, si la arquitectura reciente, bueno, por arquitectura reciente, después de hablarlo un poco con los organizadores, quedamos en concreto que nos estamos refiriendo a la arquitectura del siglo XX, esa gran etiqueta que no dice nada, que es una ilusión, pero que nos sitúa en un momento que lo podemos llamar la arquitectura moderna. Hay que tener en cuenta que es en este momento el patrimonio, las obras que más en peligro están, porque hay ya un grado de conciencia mucho mayor sobre el valor de los edificios de valor patrimonial, de los sectores de ciudad de valor patrimonial de los siglos XIX hacia atrás, y no todavía justamente del siglo XX, por lo cual está muy bien elaborada la pregunta. Si considero que forman parte de la construcción de la cultura, algo así que es la pregunta, obviamente que sí, no es que yo lo considere, es así, es indefectible. Después podríamos discutir si esa participación en la conformación de la cultura actual, qué rasgos ha tenido, más positivos, negativos, esto, los otros, además allí, es otra discusión. Pero sí, por supuesto, todos aquellos que estamos hoy presentes en el mundo, estamos conformados por la cultura de la arquitectura moderna. Y la segunda parte es cómo valorizar esto, y es justamente lo que mencionaba al principio, lo problemático de este tema. Yo creo que, como todo, lo primero que hay que hacer, y lo que se está haciendo realmente, es establecer un gran conocimiento de los valores de este periodo de la arquitectura, muy complejo. ¿Cómo? A través, por supuesto, de la investigación y de la divulgación. La investigación, que debe ser amplia, debe ser meticulosa y debe ser, diría yo, desprejuiciada. ¿A qué me refiero con esto? Que en general, como las historias de la arquitectura del siglo XX se han hecho desde la óptica del texto, la mayoría, por supuesto, ahora ya no estamos en ese momento, pero se han hecho desde el texto de batalla de defensa de la arquitectura moderna, hay que hacer una investigación más amplia, porque la arquitectura moderna no son solamente aquellos modelos que responden a la ortodoxia que se planteó justamente en la teoría, en la crítica y en la historia del siglo XX. En este sentido, me parece que cuando estaba pensando esto, había una imagen que me vino a la cabeza, que es más o menos para la misma época, al filo, a la finalización de la década del 30, se construyen dos casas en Argentina. La famosa casa en la falda Sham de Vladimiro Acosta,
y el chalet Los Troncos en Mar del Plata de Alberto Rodríguez Eccheto. Como la casa, no, esto no es un juicio de valor de ninguna manera, pero realmente como la casa ya entra dentro de los cánones que se habían impuesto desde la construcción de la historia de la arquitectura moderna, muy merecidamente entró por la puerta grande a nuestra historia. Y está muy bien que así sea. El problema es que no pase lo mismo con el chalet Los Troncos y con toda la producción de Alberto Rodríguez Eccheto y de otros tantísimos arquitectos que han trabajado desde otra postura, pero no han sido menos modernos. Eso es una cosa que me parece que es importante. Y también me parece que, por supuesto, todo esto tiene que terminar, o mejor dicho, seguir hacia la divulgación, no solamente quedarnos digamos, en el círculo de los estudiosos de la arquitectura, sino realmente hacerla popular. En este sentido también creo que vuelvo a usar Mar del Plata. Trabajo mucho sobre la arquitectura de Mar del Plata, pero hay un ejemplo en este momento clarísimo, que es el interés que tiene la sociedad en general sobre la restauración del Parador Ariston. Enormemente discutible un montón de cosas, pero es realmente un signo positivo. Y en este sentido creo que a veces hay otras disciplinas que se nos adelantan, por ejemplo el cine. Yo estoy viendo en los últimos años que mucho cine estadounidense está utilizando justamente mucha arquitectura del periodo moderno de la posguerra como espacios de, como set, bueno, no sé si es set, como espacios de filmación, exactamente. Y eso ha generado que, por ejemplo, si uno mira los avisos inmobiliarios, aparece como un valor dentro de lo que esté en venta, que es mid-century modern, o sea, que corresponde al moderno del medio siglo. Me parece que esto es muy interesante. Al mismo tiempo pasan cosas, y acá aparece el que creo que es el terrible problema que tiene la arquitectura moderna, que es la especulación inmobiliaria. Hace poco también de Estados Unidos tuvimos una noticia muy notable, un actor, no me acuerdo ahora el nombre, muy conocido, y su esposa también muy conocida, demolieron una de las primeras casas de Craig Elwood. La directora de Docomomo explicó que el tema es muy sencillo. Esos terrenos hoy día cuestan muchísimo más de lo que cuesta la obra en sí misma. Entonces, el diálogo con la política de parte de nosotros, la gente de patrimonio, con la política e incluso con los intereses comerciales, debe ser profundo, serio, tratando de entender al otro para que también nos entiendan a nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Norberto. Bueno, vamos entonces con la última. No, todo bien. Bueno, Lisa Arriazu, paisajes culturales, paisajes históricos urbanos. Te hago la pregunta es, en tiempos en los que el patrimonio se expande más allá de la concepción del objeto arquitectónico aislado hacia la conservación del territorio en su conjunto, ¿cuál crees que debería ser el rol de la Carta de Venecia en guiar la preservación de paisajes culturales y su integración con el desarrollo sostenible? Bueno, primero que nada, bueno, agradecer la invitación, un placer y aparte compartir con estos profesionales, amigos queridos, le da otro valor también a la mesa desde mi visión personal. Así que un placer y agradecer a quienes convocaron. Bueno, la pregunta plantea algunos puntos interesantes en torno a esta relación entre la Carta de Venecia y los paisajes culturales. Creo que todos estamos de acuerdo, después de estos 2 días de haber escuchado tantas ponencias interesantes, que los principios de la Carta son principios universales y que creo que siguen siendo, estando presentes y aplicables cualquiera sea la escala del patrimonio que abordemos, ¿no? Me refiero obviamente a autenticidad, conservación, la integridad, la reversibilidad, la documentación. Sea cual sea la escala, totalmente aplicables. En los paisajes culturales, en algunos casos los aplicamos a ciertos elementos puntuales dentro del paisaje, cada uno de estos grandes valores que tiene la carta. Si hilamos un poquito más fino y nos ponemos como más
como más detallistas en algunas relaciones que podemos encontrar, me parece interesante esto de que la Carta en sí definió como dos grandes marcos, ¿no? Un marco teórico y un marco ético. Y en relación al marco ético, me parece que esta cuestión del respeto por el pasado y de la revalorización de la autenticidad es un punto interesante para los paisajes culturales, porque estos paisajes no solo están conformados por la estructura física, es decir, no solo lo conforma el patrimonio cultural y el patrimonio natural, sino también el equilibrio ambiental y también la herencia inmaterial y simbólica que hay en estos espacios. Y creo que por ese lado, esto de respetar el pasado tiene que ver con garantizar que las intervenciones que se hagan en estos lugares que no sean solamente técnicas, sino que apunten a esta cuestión ecológica e inmaterial para no desvirtuar el carácter que tienen estos espacios. Y en ese sentido creo que la Carta podría, y escuchando un poco lo que contaba Juan acá de la relación con la comunidad, tener una ampliación en incorporar a la comunidad. Y haciendo énfasis en los casos de los paisajes culturales, me parece importante este valor que le da la comunidad, porque son lugares que están llenos de historias, llenos de anécdotas, llenos de experiencias, de tradiciones. Entonces creo que incorporar todo este caudal inmaterial y simbólico es ineludible a la hora de intervenir en estos espacios. Otro punto interesante que tiene que ver con el final de la pregunta, que tenía que ver con la relación del desarrollo sostenible, me voy a apoyar en algo que comentó Mauro también recién cuando empezó a responder la pregunta que le hicieron a él en relación a la crisis climática y demás, que es que la Carta debería actuar como un puente, ¿no? Entre el respeto que tenemos que tener por el pasado, lo cual estamos todos de acuerdo, es indiscutible, pero también esta visión hacia futuro, ¿no? En esta idea de este equilibrio ecológico que hay que mantener, porque no podemos perder ni la calidad de vida ni la preocupación por el medio ambiente. Y creo que la Carta tiene esa posibilidad de, a partir de un trabajo multidisciplinario, permitirnos juntarnos con otras disciplinas, no solo los técnicos, sino los ecologistas, los sociólogos, los economistas, generar una gestión multidisciplinaria a partir de un trabajo interdisciplinario. Me parece que por ese lado podría ser muy valioso el aporte aplicándolo al presente de esta carta, pero al mismo tiempo buscándole ampliar en esos sentidos, ¿no? La combinación con los objetivos de desarrollo sostenible y la regularización con la comunidad. Gracias. Bueno, muchas gracias. Y ahora tengo una pregunta para todos. A 60 años de la redacción de la Carta de Venecia, ¿cómo consideran que estos abordajes contemporáneos pueden influir en la forma en que se conceptualiza, gestiona y protege el patrimonio cultural? ¿Qué estrategias integradas proponen para abordar estos desafíos de manera efectiva? No sé si empezamos de vuelta con Mauro, así ordenamos en el mismo orden que hablaron. Perfecto, gracias por la consulta. Coincido, por supuesto, con todos los participantes del panel en que es necesaria esta visión desde la actualidad sobre la Carta de Venecia. Y en ese sentido, retomar esta idea que mencionaba al comienzo, de la vinculación que podemos entender entre el postulado de la Carta de Venecia y el desarrollo sostenible, que identifican la importancia de los valores humanos y la salvaguardia del patrimonio para las generaciones futuras. Y como estrategia entendemos que, vinculado con cambio climático, es imprescindible un abordaje integral de cultura y naturaleza para poder implementar estas estrategias de adaptación y mitigación frente al cambio climático. Y esto tiene que ver, por un lado, con poder hacer un estudio de las condiciones en las que se encuentran los bienes culturales y naturales, un estudio de diagnóstico de cuáles serían los posibles impactos del cambio climático en esa localización. Sabemos que el cambio climático es un evento global, pero que sus impactos se manifiestan de distintas formas a nivel local y territorial. Entonces, una evaluación de riesgos de ese patrimonio frente al cambio climático es fundamental para luego poder proponer estrategias de adaptación y de mitigación. Y en este sentido, la protección del patrimonio natural y el abordaje integral entre cultura y naturaleza, a partir inclusive de la implementación de soluciones basadas en la naturaleza, entendemos que es fundamental, sobre todo para poder
aplicar o diseñar estrategias de mitigación del cambio climático que, sin ser muy técnicos, se dividen entre aquellas que permiten reducir la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero, como podrían ser mejorar la eficiencia energética de las instalaciones de un edificio patrimonial, y al mismo tiempo otras estrategias de mitigación que están relacionadas con capturar dióxido de carbono que ya se encuentra en la atmósfera, y en ese sentido la protección de los bosques, la reforestación con plantas nativas y otras estrategias vinculadas con aumentar la capacidad de absorción de CO2 presente en la atmósfera, nos va a permitir al mismo tiempo, si utilizamos flora nativa, que va a atraer distintos polinizadores, aves e insectos de ese ecosistema, mejorar las condiciones en las cuales se encuentra el patrimonio cultural, al mismo tiempo que estamos reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero, y de esa forma entendemos que podríamos estar respondiendo de forma integral tanto a la conservación del patrimonio cultural como a la conservación del patrimonio natural. Gracias, Mauro. Juan. Bueno, un poco es reforzar, digamos, donde yo estaba posicionado en la exposición. Siempre estamos hablando de una cuestión, digamos, de una cuestión más holística. De hecho, la participación comunitaria posiciona esto de la salvaguarda del patrimonio cultural, poniéndolo en una visión más holística. La Carta de Venecia, como dijo ayer Alfredo Conti, fue una carta fundante, doctrinaria. No sé si es como que no es que hay que corregirla o ampliarla, sino que sí es verdad, posiciona todos estos valores, estos temas universales en la conservación. Y sí creo de que la mirada ahora no solo se centra y se ha evolucionado muchísimo en las metodologías y en las cosas que científicamente ahora podemos ponerlas en práctica, y en estos casos concretos, sí estoy seguro que como decías la pregunta, la cuestión de la integralidad de estos planes de gestión no pueden soslayar la cuestión de la participación comunitaria. Esto del patrimonio tangible, incorporado también la dimensión social, y valorar esto del posicionamiento de que el patrimonio es un recurso para el desarrollo local de una comunidad también, ¿no? Así que eso también, la experiencia y todo, bueno, aporta eso, la mirada holística de las cosas en esta cuestión, ¿no? Sí, seguimos el orden, Graciela. Sí, un poquito retomando también y redondeando la primera pregunta, en donde una de las cuestiones era por qué nuestras normativas habían sido un poco tardías. Eso no lo terminé de responder, pero en realidad en Argentina teníamos la ley de creación de la Comisión Nacional, que ya tenía algunos puntos de interés, por ejemplo, para promover los incentivos a los propietarios. Entonces, ahora retomando, ¿qué hacemos en lo contemporáneo, en lo actual? Agilizar esos procesos mediante los cuales los propietarios de los bienes pueden acceder a una capacitación, a un asesoramiento técnico y también a hacer efectiva esa reducción en algunos impuestos para volcarlo al mantenimiento de los edificios. Entonces, una de las propuestas sería reforzar esos mecanismos de burocracia o de lentitud en la devolución de los incentivos. Otro aspecto que creo que tendría que estar contemplado también cuando se encara las intervenciones en sitios patrimoniales es la eliminación de las barreras arquitectónicas, que no siempre esa inclusión de esos elementos se desarrolla de una manera armónica con el espíritu del edificio o del conjunto. Entonces, reforzar también en diseños que sean apropiados para las intervenciones, que los arquitectos que trabajan en patrimonio incorporen de una manera no impuesta, sino con un diseño lógico, con un diseño racional, sin modificar esa estructura. Y finalmente la última propuesta sería, retomando lo que dijo Lisa, ese trabajo interdisciplinario,
donde previa al desarrollo de los proyectos se reúnan los arqueólogos, los arquitectos, los ingenieros en conservación estructural, los conservadores y también, ¿por qué no?, los comunicadores que van a difundir cómo se hizo esta metodología, cómo se hizo la intervención de un bien para promover las buenas prácticas en el patrimonio. Entonces, considero que el desafío va a ser esa integralidad y en esa multidisciplinariedad en el abordaje de los bienes. Muchas gracias, Graciela. Norberto. Bueno, cuando se redactó la Carta de Venecia yo tenía 6 años. 12, 13 años después yo entré a la facultad, así que cuando entré a la facultad la Carta de Venecia, o por lo menos no digo en primer año, pero en los siguientes años, era algo que, digamos, para mí es tan natural como cualquier otra, como aprender el abecedario. Pero 60 años es mucho tiempo también, en un mundo con cambios muy rápidos. Yo creo que la carta, cuando pensaba hoy, que iba a estar acá, trataba de pensar un poco en la magnitud de la Carta de Venecia. Y creo que es impresionante, es decir, no solamente ha salvado piezas, infinidad de piezas en todo el mundo, no solamente ha salvado fragmentos de ciudad en todo el mundo, sino que además puso el tema de valor patrimonial en uno de los temas importantes, no solamente de la arquitectura, como decías vos, ¿no?, de las diferentes disciplinas. El tema del patrimonio hoy ya no nos pertenece a nosotros, pertenece a la sociedad. Pero repito, 60 años es mucho y creo que tal vez sea el momento en que hay que pensar cosas también. Para mí un punto de inflexión fue Notre Dame, el incendio de Notre Dame. Seguramente todos recuerdan que al principio aparecieron, digamos, lo que era lógico que aparezca, es decir, la idea de la irreversibilidad, la idea de la contemporaneidad. Y sin embargo, todo eso llegó a un punto en el que nos dimos cuenta que era imposible, que Notre Dame tenía que volver a ser, no como había sido originalmente cuando se la construyó, sino que tenía que volver a ser como el día anterior al incendio. Ese a mí me parece que, como había pasado con el campanile de la Piazza San Marcos en 1909, creo, no recuerdo bien. Y por otro lado, desde el punto de vista de la crítica arquitectónica, hay muchas cosas que uno está viendo en este momento, en las cuales dice, pero acá a ver, funciona esto. Yo voy a dar 2 ejemplos que seguramente todos los conocen. Uno son esos 3 o 4 ruinas en España de castillos medievales, de los cuales quedaba muy poco y que se les ha agregado una serie de artefactos que cumplen con todo. Sin embargo, han desvirtuado completamente la idea de la ruina en el paisaje. Lo han desvirtuado. Y otro que a mi criterio es terrible, que no sé exactamente si es completamente irreversible, tengo mis dudas, pero por lo menos así dicen, es la reforma que hizo el japonés Tadao Ando en la Bolsa de Comercio de París. Sí, es una pieza que está exenta del edificio, que el gran valor que aparentemente tiene es que uno puede subir y ver de cerca los frescos o las molduras, pero que en realidad es desvirtuado completamente un edificio maravilloso y maravillosamente restaurado. Con esto quiero decir que me parece que es muy complejo el mundo de la arquitectura en este momento y que se necesita, no por supuesto hacer una nueva carta, pero sí se necesitan discutir muchos temas con respecto a cómo son las intervenciones en los edificios de valor patrimonial. Bueno, muchas gracias a todos. Yo me anoté cosas como para cerrar que me parecieron interesantes. Ay, perdón, si yo ya estaba, ay, perdón, Lisa, perdón. Bueno, después lo digo. Pobre Gaby. La interrumpí yo al final, perdón, Gaby. No, porque he escuchado muchas cosas que de alguna manera uno no para de aprender, ¿no? Y qué interesantes son estos encuentros para
para poder seguir enriqueciéndose, sobre todo cuando estamos frente al ejercicio profesional que tiene que ver con el patrimonio, la responsabilidad que eso implica. Entonces, escucharlos y estar aprendiendo al mismo tiempo, bueno, la verdad que lo quiero agradecer. La pregunta iba por el lado de los retos y los desafíos, y no quería quedarme sin decirlo, porque más allá de que por ahí tiene una connotación negativa esto de reto y desafío, también creo que plantea algunas cuestiones positivas, ¿no? Y eso me parece también interesante a destacar. En relación a los paisajes culturales, que es un poco el tema que me trae, voy a tomar de ejemplo un trabajo en el que venimos participando hace ya 2 años, que es la intervención sobre el ex zoológico de Córdoba, actualmente el Parque de la Biodiversidad, porque rápidamente uno puede imaginarse los retos que ahí se encuentran y visualizarlos y entender de manera sencilla cuáles son a partir de contextualizarlo. Bueno, claramente el primero tiene que ver con mucho de lo que planteó Mauro, la crisis ambiental, el cambio climático y cómo trabajamos en torno a eso. Bueno, muchos de ustedes habrán visto las imágenes de los incendios en Córdoba. El tema de la ola de sequía ha generado mucho impacto de incendios, y el contexto en el que se da el parque, el ex zoológico, actual Parque de la Biodiversidad, que está dentro del Parque Sarmiento, próximo a ser declarado Monumento Histórico Nacional. Parque Sarmiento muy conocido, el primer parque diseñado por Thais en el país, y aparte un referente de lo que ha sido los parques a nivel de fenómenos del modelo higienista y modernización, ¿no?, de nuestras ciudades americanas. Bueno, el parque está rodeado como de un gran verde seco, y en su momento tuvo un principio de incendio, y obviamente lo que se estableció fue una rutina de mitigación a partir del control de las especies que lo rodean y de el riego y la hidratación del sustrato para que, bueno, llegado el caso, si se sucediera otra vez este tipo de hecho, bueno, estemos preparados. La erosión, por ejemplo, el suelo cordobés es loésico, y la erosión del agua de lluvia es un problema importante. El parque está en una situación de barrancas, que a los que visiten Córdoba van a ver cómo era la Córdoba de hace 150 años, porque está sin tocar vírgenes esas barrancas, pero son un desafío frente a la tarea de erosión. Se está haciendo otra vez un trabajo multidisciplinario e interdisciplinario con especialistas en la parte de vegetación, paisaje y ingenieros agrónomos para plantar especies nativas que contengan la erosión, particularmente el suelo loésico. El tema de las inundaciones, tuvimos que modificar absolutamente todos los conductos con una sobredimensión de los desagües pluviales, porque la lluvia es abundante en un corto plazo, en un poquito tiempo. Entonces eso implicaba que por más que hubiéramos puesto cámaras, desbordaban. Las urbanizaciones y la falta de planificación, otro problema. También cito el ejemplo, se armó una peatonal volada en Córdoba para salvar un nudo vial, y el Ejecutivo pretendía que volara por sobre el parque para que se visualizara el parque, teniendo en cuenta que dañaba todas las cualidades ambientales del parque. Bueno, ¿cómo lo mitigamos? ¿Cómo lo solucionamos? Hablando, reuniéndonos entre muchos, explicando, y la verdad que fue uno de los grandes aciertos, porque logramos que se modificara el proyecto, que se cambiara y que ya no pasara por arriba del parque, sino que bajara por un lateral. Entonces, gracias a Dios, eso fue algo muy positivo. El tema de la homogeneización que nos trajo la globalización, ¿no? Esto de tenemos que poner algo nuevo, más en estos espacios que muchas veces hay gestiones políticas que quieren cortar cinta y que quieren mostrar su obra. Bueno, ¿cómo hacemos? Porque ellos quieren mostrar un lenguaje actual. En estos contextos en donde, por ejemplo, en el parque teníamos un ingreso de un arquitecto famoso, Nicolás Juárez Cáceres, y se pretendía generar otro ingreso. Bueno, acá no tuvimos tanta suerte, la batalla un poco la perdimos, pero sí por lo menos evitamos que se demoliera el antiguo ingreso. O sea que hubo mucha charla, hubo mucha educación, tratar de mostrar, y se ganó en un 50-50. Pero bueno, lo seguimos viendo como positivo, porque de alguna manera lo que se hizo nuevo con un lenguaje contemporáneo bastante de alta tecnología tiene la posibilidad, porque ahí estuvimos machacando, de que sea reversible.
Entonces, por ese lado, el día de mañana se puede desmontar. Y el ingreso original se mantuvo. Positivamente, el surgimiento de las tecnologías nos han permitido mucho trabajar en el patrimonio, desde relevamientos con drones, desde sensores que controlan los dispositivos que hemos puesto, desde los escáneres 3D. Me parece que toda esa tecnología puesta al servicio del patrimonio es muy positiva. Tenemos situaciones escultóricas complejas, árboles, de escultura de ustedes dense, para que se imaginen, de 20 metros en estructuras metálicas, que relevarlos, si no lo hacíamos con tecnología de punta, era casi imposible. Y el hecho de la participación comunitaria, o sea, que se anime la gestión pública a abrir a la comunidad, a participar a la comunidad, a escuchar a la comunidad en todas sus anécdotas, sus historias y todas sus experiencias vividas en este espacio, y a partir de ahí tomar decisiones de cómo conservar, con qué grado de valor le dábamos a cada uno de los elementos presentes en el parque. Creo que ha sido un gran acierto. Entonces, frente a esto que parece negativo de decir reto, desafío, creo que también tenemos que verlo como bueno, como lo que es, ¿no? Una posibilidad de mirar hacia adelante, de ver que hay muchas batallas que se pueden ganar y las que no, bueno, aprender para estar más pertrechados a futuro, ¿no? Y ahora sí, ya dije, te doy el micrófono. No, quería cerrar así un poco para que nos quede palabras clave, ¿no? No sé, si me parece que es importante de lo que fui anotando y de lo que dijeron, que todo termina casi en lo mismo, ¿no? Del tema participativo, de la importancia de la comunidad, de la mirada holística que dijo Juan, el abordaje integral del que habló Mauro, Graciela, que hablaba del incentivo, de todo lo que hay que hacer también con la comunidad para que participe y se sienta escuchada, de la integralidad. Norberto creo que es el que más me interpeló porque habla de cómo queremos ver a esos patrimonios con la puesta en valor en el siglo XX, ¿no? Y qué queremos ver de Notre Dame, ¿no? ¿Qué quisimos ver y por qué? Y es... y todo, bueno, por eso y justamente lo que termina Lisa con la valorización y escuchar, ¿no? Las voces. Me parece que el tema de que tienen que ser muchas las voces y no solo la del gobierno de turno, a lo mejor que decide algo para cortar la cinta, ¿no? Y entonces en esto de los temas claves y las tecnologías, que me parece que es algo fundamental, porque eso que decías de los drones, que antes uno no podía si no tenía una avioneta, ¿no? Y lo difícil que era. Y cómo ahora podemos ver un parque desde arriba, ¿no? Entonces, bueno, creo que, no sé si me quedó algo que de lo que dijeron que yo no haya notado, pero creo que, eh, Mauro, algo que yo me haya olvidado, ¿no? No sé si... No, no, por favor. Muchas Bueno, gracias. bueno, entonces muchas gracias a todos. ¿Estamos en horario? Bueno, y agradeciendo de vuelta a todos. Y tenemos que darle una... les damos a... Entonces,